Bienvenidos a un nuevo video más del canal de Cultura Peruana. Bien, en esta ocasión reciban el saludo cordial de vuestro amigo Wilder Peña Champi. Bien, en esta ocasión vamos a cambiar de ritmo y vamos a trabajar para todos mis amigos que les gusta el Huayno Centro. En esta vez vamos a trabajar la entrada de Sósimo Sacramento de Asieres tú. Y las recomendaciones son ir al primer tutorial de El Guainito Cusqueño, en donde enseña lo que es los ejercicios de los dedos. Va a ser muy importante, va a ser muy útil para que me puedan seguir en estos videos. Bien, vamos a trabajar en la nota Do menor, en la misma nota que les enseñé a afinar. Una vez que les salga que aprendan, vayan a la nota normal de Así eres tú. Bien, ya, para empezar, una cámara lenta para todos ustedes, ¿no? Todos nos ubicamos en las cuerdas Do, empezando del 1. La cuerda Do en esta afinación es la número 1. Y para el agudo, otros 8 cuerdas en el número 8. Y para el bordón, otro 8 al número 8 también. Y octava, ¿no? Están las cuerdas Do con los 4 dedos, con el pulgar derecho y anular derecho, pulgar derecho, no, pulgar izquierdo y anular izquierdo también, 8. Nos ubicamos en las cuerdas Do, ¿sí? Este ejercicio se va a repetir 3 veces. Ese ejercicio. En las 3 siguientes y saltando uno, ¿no? Y ya, eso se va a repetir 3 veces. Empezamos. Ya, todos con el primero, desde la cuerda Do. Saltamos a las cuerdas Re sostenido. Saltamos a las cuerdas Fa. Ya, ahí están los 3 pasos de un primer ejercicio que se repite 3 veces. Una vez más, nos ubicamos en las cuerdas Do. Todos. Saltamos a las cuerdas Re sostenido. Saltamos a las cuerdas Fa. Saltamos a las cuerdas Sol. Tres juntos, para arriba. Acasito hay un enganche. Ya, a ver, voy a hacerlo con un solo dedo y todo es octava, ya me repiten, para que si no se está llegando a ver. En la Do. Ya. Acá 2 toques. Saltamos a las cuerdas Re sostenido. Saltamos a la Fa. Y saltamos empezamos de Sol. Ahí está. Ya entonces sigan ese paso. Lo que estoy haciendo con un dedo es octava, ¿no? Porque el que está haciendo acá lo está haciendo lo mismo el pulgar derecho. Es octava, solo estamos añadiendo enganches. Cámara lenta.
una vez más para finalizar ya el video. Ese paso. Eso es lo que se tienen que aprender, porque de ahí empieza, ¿no? Una vez más nos ubicamos en la cuerda do. ¿Ya? Bien, mis amigos, síganme los pasos bien suavemente. Y la música es ponerle paciencia y sobre todo dedicar, ¿no? Por lo menos si tienes un instrumento en la casa, 20 minutos al día, ¿no? Para que no te puedes aburrir. 20 minutos al día lo recomendable, porque algunos sí necesitan de un apoyo, tienen un instrumento pero no tienen una pista donde seguir. Y cuenten conmigo porque ya lo que es la quincena de este mes vamos a estar ya aperturando las inscripciones para las clases virtuales, ¿no? De un costo muy bajo para poder apoyarles a ustedes. Si no, me puedan seguir lentamente, con tranquilidad, porque también lo van a hacer con los videos del YouTube. Pero háganlo con buena paciencia, dedicación. Sobre todo, no aburrirse. Y otro, hacerse crecer las uñas, porque las cuerdas se tocan con las uñas. Y peor en el agudo, ¿no? Con las uñas. Para que no puedan romper las cuerdas, todas esas cosas. Bien, dedíquense y repasen los videos de la práctica. Y vamos a seguir subiendo más videos, más y más videos para que puedan ustedes aprender, ¿no? Y una vez más, no te olvides suscribirte y darle una manito arriba. Bien, finalizamos de esta manera con este video y cuídense